Defensoría afirma que la solución más viable es el compromiso económico de los países miembros, ya que solo así se podrá solventar el problema. Y para hablar sobre ese tema nos acompaña Montserrat Solano, ella es defensora de los habitantes y también está por llegar el diputado Fabricio Alvarado, pero lo vamos a tener en línea de una vez porque defensora, existe una gran preocupación. Veíamos que el aporte de Costa Rica es casi que simbólico, ¿verdad? Es de menos de $5,000. Normalmente el promedio han sido $2,500, $3,000, que es millón y un poquito. ¿Por qué atraviesa la Comisión Interamericana, la Corte Interamericana también, esta crisis pasa de $5,3 millones a $3,8 millones? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, esto viene desde hace 15 años, yo creo, o quizás un poquito más. La Comisión y la Corte, porque la Corte también está en una situación bastante crítica, han tenido que atraer recursos de otros países, particularmente de Europa, la cooperación europea. Pero en virtud de todo lo que está pasando con el tema de los refugiados en Siria, la prioridad que se le está dando a algunos países en África, etcétera, y ya el sistema no es la prioridad de Europa, con el agravante de que muchos países de América Latina, incluido Costa Rica, van a Europa y dicen, no, nosotros estamos muy bien, vean qué fuerte está nuestra economía y demás. Entonces los países europeos dicen, bueno, pues si ustedes están tan bien, ¿por qué no pagan ustedes su sistema de derechos humanos como nosotros pagamos el nuestro? Y tienen razón, la verdad. Pero también en el marco de la OEA, no puede ser que el sistema interamericano, que es la joya de la corona, represente nada más el 10% del presupuesto. En el sistema europeo, la Corte Europea de Derechos Humanos representa el 41% del presupuesto de la Unión, del Consejo de Europa. Y en el caso de América Latina, bueno, de las Américas en realidad, es un 10% del presupuesto de la OEA, de las contribuciones ordinarias. Aquí la Corte y la Comisión se sostienen por los recursos ordinarios que vienen del presupuesto normal, común y corriente de la OEA, y las cooperaciones voluntarias. Del presupuesto ordinario es, como les digo, el 10% del presupuesto de la OEA para la Corte y la Comisión, 6% para la Comisión. Y las contribuciones voluntarias son ínfimas, lo que le dan los estados de millones de dólares que le da la Comisión Europea, la cooperación europea. Bien, ante esa situación, ¿cuáles son los casos que ha resuelto la Comisión recientemente sonados en torno a Costa Rica? En torno a Costa Rica, bueno, está todo el tema de garantías judiciales relacionados con las personas que de alguna manera estuvieron con el sistema, el Código Procesal Penal anterior y que no tuvieron una doble instancia. Casos, por ejemplo, el de los expresidentes por un asunto sumamente jurídico, judicial. Ese caso ya la Comisión lo analizó y esa es la mayor cantidad de casos que tiene la Comisión sobre Costa Rica relacionado con el tema de doble instancia en materia penal. Esa es una gran cantidad de casos, yo creo que la mayor cantidad de casos en relación con nuestro país. Está el tema de salitre y las medidas cautelares que se dictaron en relación con los territorios de Salitre y de Térraba. Son los dos territorios para proteger la integridad física de las comunidades indígenas. Ahí nosotros lo que hemos visto, y lo he dicho varias veces, es que cada vez que la Comisión actúa es que finalmente el gobierno se mueve. Hace 2 semanas, mes y medio tal vez, la Comisión envió otra carta y fue donde vemos también más acción del Estado. Entonces, sí hay la Comisión puede ser un motor importantísimo para mover las acciones de los Estados en relación con derechos humanos. Bueno, obviamente hay la Comisión y la Corte en el tema de fecundación in vitro, pero ese es un caso de muchos. Que es el más sonado. Sí, pero también está el caso de Mauricio Herrera, por ejemplo,
que tiene que ver con libertad de expresión. Y ese es quizás para mí el primer caso y el caso más sonado donde vemos la acción del sistema interamericano en beneficio de derechos civiles y políticos en Costa Rica. Ahora, el que más, digamos, controversia, no sé, David, ¿qué pensás? Pero fue el de la fecundación in vitro. Sí. Y es el que más, bueno, y el más reciente que tenemos. Todavía en torno al tema de los pueblos indígenas de Salitre y de Térraba, pues ahí está, va caminando, pero donde hubo resoluciones concretas fue ese, y ese es el que genera mayor reacción de sectores y de diputados sobre todo. Sí, si Resistencia. consideran que el tema del sistema interamericano, yo siento que hay gente que es muy monotemática para analizar el sistema interamericano. Fecundación in vitro es un caso, pero lo cierto es que la mayor parte de los casos tienen que ver con garantías judiciales, y también la Comisión ha actuado en otros casos relacionados con libertad de expresión y posible censura en el país. Ahora, Costa Rica tiene además una fama de llevar al sistema interamericano casos que puedan ser no complejos, pero sí como muy de avanzada, porque tenemos una democracia más avanzada en relación con el resto de democracias de América Latina, y por supuesto los retos de derechos humanos tienden a ser más complejos en una sociedad democrática. Y bueno, vamos a establecer también contacto entonces con Fabricio Alborado, quien es diputado del Partido de Restauración Nacional, que se encuentra con nosotros vía telefónica. Y pues, don Fabricio, usted también ha escuchado parte de lo que habla acá la defensora. A usted se le ha cuestionado por algunas declaraciones que dio respecto a este tema, haciendo tal vez entender un poco que habría prioridades antes de lo que es el tema de la Comisión Internacional de Derechos Humanos, Interamericana, perdón, de Derechos Humanos. Y finalmente, entonces, no sé, ¿cuál es ese criterio que tienen ustedes en Restauración Nacional y en la Asamblea Legislativa, que también como bloque cristiano, con relación a esta crisis que vive este ente? Muy buenos días, por supuesto, a doña Montserrat, bien, por supuesto, y a ustedes, colegas periodistas, y a los amigos televidentes también. Mire, con este tema en particular, y bien lo dice, y ha sido muy amplia doña Montserrat en cuanto a la explicación, en el sentido de varias cosas. Número uno, que este no es un tema nuevo, y debo decirles que ya estoy llegando. El problema que tuve fue un tema con mi vehículo, pero ya estoy exactamente acá en la esquina parqueando, así que en cualquier momento estoy allá arriba con ustedes. Perfecto. El problema no es nada nuevo. Desde los años 90, finales de los años 90, se estaba ya exponiendo problemas de crisis financiera de la Comisión. Y en cuanto también, doña Montserrat explicaba también, en cuanto a que no es un tema solamente de la Comisión, sino también de la Corte, el tema de la crisis financiera. Es un problema que ya se ha venido dando desde hace bastante tiempo, y que en el caso nuestro, en el caso de la Comisión, tenemos claro que pues la Comisión juega un papel importante, no solo en algunos temas, sino pues en todo lo que tenga que ver con derechos humanos. Ya doña Montserrat ha expuesto claramente la diversidad de temas en los que se maneja la Comisión de Derechos Humanos. El gran cuestionamiento que nosotros nos hacemos es: ¿está Costa Rica en este momento para asumir los costos que genera esta crisis, o para asumir un nuevo costo para su economía, especialmente en momentos donde estamos discutiendo una crisis fiscal, en momentos donde el gobierno está tan interesado en crear impuestos y está una discusión tan fuerte relacionada con el empleo público, con el gasto público, tomando en cuenta que el presupuesto nacional normalmente se financia con un 45, un 50% de deuda pública? Entonces, cuando yo veo esos datos, y cuando yo veo que en este momento Costa Rica está urgido de inversiones en infraestructura, cuando veo que Costa Rica está urgido, por ejemplo, en temas como la construcción de cárceles, ante esta situación que se está dando en las últimas semanas, de que la liberación de reos está provocando un sentimiento de desconfianza en general en la población costarricense, máxime cuando vemos algunos casos de reincidencia, cuando vemos que, por ejemplo, en el IMAT rechazan a personas que buscan ayuda por falta de recursos, por falta de presupuesto. Entonces es ahí donde yo me hago la gran pregunta: ¿Costa Rica debe asumir este costo de una manera mayúscula, como algunos están planteando? Entonces es ahí donde nosotros hacemos el cuestionamiento, y donde nosotros decimos, con la Comisión, créanme, con la Comisión nosotros no tenemos
mayor problema. Sí, hemos tenido problemas con el actuar de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y esto es importante decirlo para que no vaya a confundirse y no vaya a tratar de tergiversarse las palabras que uno dice. El problema que nosotros tenemos con la Corte de Derechos Humanos no es la sentencia del año 2012. El problema que tenemos con la Corte de Derechos Humanos, y lo hemos planteado claramente en el plenario ya desde hace algunos meses, y lo hemos planteado ante los medios de comunicación, es lo que nosotros consideramos una violación a la soberanía del país cuando la Corte Interamericana impone a Costa Rica que la fecundación in vitro sea aplicada vía el decreto del presidente de la República, cuando al ser un tema de derechos humanos, y esto lo sabe bien doña Montserrat, lo sabe mucho mejor que yo, este es un tema de reserva de ley, al ser un tema de derechos humanos, lo planteó la Caja Costarricense del Seguro Social, lo planteó la Procuraduría de la República, lo planteamos nosotros como diputados, y la misma Sala Constitucional lo planteó, y es ahí donde la Corte Interamericana le cae encima a lo que establece la Sala Constitucional, y pues a mi criterio viola la soberanía e irrespeta la soberanía nacional cuando es un tema de reserva de ley y cuando en la Asamblea Legislativa se estaba discutiendo y se está discutiendo un proyecto de ley sobre ese tema. Entonces, es ahí donde yo pues les planteo ahí el abanico de cuestionamientos, y ya estaré con ustedes en algunos segundos para continuar con esta conversación. Perfecto, La Fabricio. reacción de la defensora. ¿Vale la pena que Costa Rica se eche esa carga en momentos en que está el país en crisis? A ver, la inversión en la Comisión Interamericana es una inversión en Estado de Derecho y en democracia. Nosotros vamos a estar peor si nuestra región está peor. O sea, nosotros no funcionamos como país en un vacío, empezando por ahí. Pero también es una inversión en Estado de Derecho y en democracia para nuestro país. Y es una garantía para los y las ciudadanas. En momentos precisamente donde hay una mayor crisis fiscal y se pone en juego o en tela de duda la inversión social del país, es cuando precisamente tenemos que darle más garantías a los y las ciudadanas para poder reaccionar si se violentan sus derechos. Ese quizás es el primer punto. Segundo, estamos hablando de contribuciones voluntarias. A Costa Rica se le pidió una contribución de $50,000. Eso es menos de lo que Costa Rica le da a la Corte Penal Internacional, con la que tiene muchísimo menos efectos en el sistema costarricense. Y segundo, y perdónenme la comparación, pero nosotros podríamos dar una mayor contribución voluntaria al país si se venden 2 de las Harley Davidson que se compraron en algún momento en el Estado. O sea, el tema es un tema de prioridades. ¿Son los derechos humanos una prioridad para el país? Y yo creo que debe de serlo en un país que se jacta internacionalmente de hablar que somos respetuosos de derechos y demás, de los derechos humanos y demás. ¿Cuál es el problema? Sobre el tema de fecundación in vitro, el debate no es sobre esto, pero don Fabricio creo que desconoce las normas de derecho internacional. Efectivamente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos no está obligada por una sentencia de la Sala Constitucional. Es al revés, la Sala Constitucional sí está obligada por una sentencia de la Corte Interamericana. Que no le guste y saque la bandera de la soberanía, bueno, esa es la bandera que sacan todos los políticos en América Latina cada vez que hay una sentencia que no les gusta del sistema interamericano. Y no puede ser. Esa misma bandera la han sacado Venezuela, como la han sacado Argentina en su momento. O sea, el concepto de poner por encima de los derechos humanos la soberanía no es precisamente el concepto más democrático que podamos tener, que podamos usar. No sé si ya el diputado Fabricio Alvarado estará aquí cerca, pero diputado, ese cuestionamiento, esa contribución de $50,000, ¿cómo la ve usted desde el punto de vista económico? Bueno, mire, yo por lo menos hasta eso, tenemos una confusión respecto a la cantidad de dinero que Costa Rica aporta o no aporta, o se le ha pedido o no se le ha pedido, porque incluso en estos días vimos una comunicación del señor Canciller de la República anunciando que el monto es un monto de $100,000, no $50,000. Entonces, yo creo que, a ver, y tiene razón doña Montserrat en el sentido de que no vamos a entrar aquí a discutir el tema de fecundación in vitro, porque por lo menos ella no habló sobre lo que yo planteé del tema de reserva de ley, ¿verdad? Más allá de que si está por encima de la sala o no está por encima de la sala. Pero en cuanto a ese monto, yo creo que nosotros, y ya estamos acá, no sé si puedo pasar directo
Sí, sí, De una vez, adelante. Sí, bueno, vamos para allá. Bueno, ya viene el diputado Fabricio Alvarado acá a incorporarse nada más de lleno a la mesa para que pueda continuar con esta declaración que hacía y también sobre el punto que cuestionaba de la defensora. ¿Cómo está? Don Fabricio. Bien, ¿cómo está, Buenos doña días. Monserrat? ¿Cómo están Buenos ustedes? días. Bueno, mire qué pena, no acostumbro. Ya me tocó una vez empezar solo por el atraso de unos compañeros y ahora me toca pues llegar tarde. Me disculpo una vez más, pero gracias. Y como le repito, aquí yo lo que creo es, y debo plantear esto con mucha sinceridad, creo que nosotros, los diputados, deberíamos entonces recibir un informe de parte de lo que es el manejo económico que se hace, sin que quiera decir con esto que estamos cuestionando cómo se ha trabajado en esa parte, pero sí deberíamos recibir un informe, ya que en todo caso los diputados somos los que aprobamos el presupuesto de la República, ¿no? Entonces, bien lo planteaba doña Monserrat, entonces veamos a ver si vamos a aportarle más al sistema interamericano de derechos humanos, aunque particularmente, y bueno, usted conoce mi posición respecto a la Corte, y ya la he planteado, respecto a la Corte, pues nosotros hasta tanto no se aclaren algunas cosas a nivel incluso internacional, no solamente nacional, pues por lo menos de mi parte no habrá un voto positivo para lo que es darle recursos a la Corte. En cuanto a la comisión, sí quisiéramos entonces un informe, conocer cómo es que ha trabajado la comisión, y bueno, que entonces Costa Rica se replantee, bueno, ¿a qué le vamos a dar prioridad? Como le repito, en este momento hay toda una crisis que se está discutiendo y hay situaciones que, por ejemplo, la semana pasada vivimos un caos a nivel vial, a nivel de infraestructura, a nivel de carreteras, a raíz de las lluvias, ¿no? Entonces yo me planteo, ¿no debería Costa Rica ya replantearse el tema precisamente de la infraestructura y hacer una inversión millonaria para corregir ese tema? O por ejemplo el tema, como les decía, de las cárceles, que está generando tanta controversia con la liberación de los reos y la reincidencia de algunos. Entonces, tenemos que revisarlo definitivamente, y yo sí plantearía que en ese caso entonces a nosotros se nos dé algún informe que los diputados recibamos, porque por lo menos hasta el momento no hemos recibido ningún informe sobre ese tema. Lo que hemos escuchado es solamente lo que dicen los medios de comunicación, lo que en este caso dice la defensora de los habitantes sobre la crisis que está viviendo la Comisión y la Corte, que sabemos que también lo ha dicho en CNN el presidente de la Corte, también está viviendo una situación difícil a nivel de finanzas, ¿verdad? A ver, varias cosas. El 18 de mayo la Comisión Interamericana le pidió $50,000 al canciller. Entonces, la solicitud de la comisión es de $50,000. Si el país va a dar más o menos, perfecto. Estoy 100% de acuerdo que hay otros temas que también hay que discutir, pero a ver, $50,000 no van a resolver el problema de infraestructura. Necesitamos además un sistema muchísimo más ágil de contratación, etcétera, pero para eso le invito a que se lea el informe anual de la Defensoría de los Habitantes, que tratamos muchísimos temas al respecto. Sobre si usted está de acuerdo o no con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y si le va a dar plata o no, perdóneme, pero eso atenta contra el principio de independencia de un sistema judicial. Usted no puede decidir si le da más plata o no, por ejemplo, al Poder Judicial, si le gusta o no las sentencias del Poder Judicial. Y la Corte Interamericana de Derechos Humanos forma parte de nuestro sistema de justicia, no es un sistema externo, es un sistema que Costa Rica incorporó a sí mismo para hacer un control de las actuaciones del país en materia de derechos humanos. Entonces, bueno, yo creo que los dos estaremos de acuerdo en que sí es necesario hacer una revisión de los aportes del país al sistema interamericano. Yo creo que los aportes del país deben ir hacia un fortalecimiento de ese sistema, pero lo que no podemos hacer es, no me gusta, entonces no le doy el dinero, porque eso atenta contra la independencia de un sistema de justicia. A ver, no es un tema de si me gusta o no me gusta, es que tal vez, y bien lo dice doña Monserrat, usted podrá estar de acuerdo o no, bueno, lo mismo le planteo yo a usted y a los mismos que podrían no estar de acuerdo con nuestra tesis en cuanto a la violación de la soberanía y en cuanto al tema de reserva de ley. Pero aquí también hay un tema del irrespeto a la misma Convención Americana de los Derechos Humanos, cuando, por ejemplo, y este no es el tema tal vez, pero la Convención Americana de los Derechos Humanos establece en su artículo 4
la defensa de la vida. Y nosotros hemos dicho una y otra vez que entonces, ¿dónde está la defensa del derecho humano a la vida en el tema de fecundación in vitro? Y yo quiero que en esto quede clarísimo que nosotros jamás nos hemos opuesto a los derechos de las parejas de poder concebir, porque incluso hemos planteado un proyecto de ley para atención integral de la infertilidad en Costa Rica, cuando en este momento no existe una política de atención integral de la infertilidad. Pero sí, por lo menos, nosotros hemos planteado que en ese sentido debemos entonces, antes de pensar en aportarle más a la comisión o a la Corte, debemos entonces revisar bien cómo se ha trabajado el tema de las finanzas en ambas, que bien usted lo dice, si pertenece entonces, si somos parte de, y son parte de un sistema, pues entonces yo creo que no deberíamos, o sea, lo menos que podríamos hacer es revisar y pues no sencillamente decir, a ellos dicen que están en crisis, entonces digamos, démosles todo lo que están pidiendo, no, revisemos cómo están actuando y si hay alguna situación que corregir, si hay alguna situación en la cual debe cuestionársele, pues entonces se le cuestiona, ¿verdad? Y no solamente decimos, necesitan dinero, entonces les damos dinero así nomás. Bueno, eso mismo propuso Venezuela precisamente para violentar la independencia de la comisión, un proceso que se llamó, entre comillas, de fortalecimiento, que fue más bien de debilitamiento, de hace 2 años o de hace 3 años, que era cuestionar las actuaciones jurídicas de la comisión y políticas también de la comisión, porque es un sistema cuasi jurídico y cuasi político, y lo que se hizo fue más bien procurar el debilitamiento de la comisión, porque ahí se está violentando la independencia de la comisión. Ahora, sí quiero explicarle a don Fabricio, y que tal vez no lo ha comprendido, que la comisión y la Corte Interamericana no están obligadas por una sentencia nacional. Eso es una ley básica del derecho internacional público puro desde el siglo XIX. Es que no es un tema de una sentencia, es un tema de reserva, como le digo, un concepto de derechos humanos que usted conoce. Los derechos humanos es reserva de ley, o sea, y es algo que yo vengo aprendiendo desde hace poco. Usted debería saberlo desde hace mayor tiempo. ¿No? Lo sé, lo conozco, pero su interpretación, yo creo, y es mi opinión, es errada. Porque lo que ustedes la reserva de ley es para limitar un derecho y aquí es para permitir un derecho. Uno no podría pedirle al país, usted hágame una ley cada vez para regular, por ejemplo, cada vez que David va a hablar en ese micrófono. Imagínese que eso fuera reserva de ley. Sería imposible, sería limitar los derechos desde el puro inicio, desde la Constitución misma, y en realidad esa argumentación va en contra de la propia Constitución política nuestra. Ahora, lo otro que le quería explicar es, en 1969, cuando se adopta la Convención Americana, el concepto de derecho a la vida era muchísimo más restrictivo, era única y exclusivamente el que el Estado no me mate. Los conceptos más amplios sobre la relación entre el derecho a la vida y la salud es precisamente la Corte Interamericana y la Comisión Interamericana las que han venido desarrollando ese concepto. Precisamente su concepto sobre derecho a la vida en 1969 no se hubiera aceptado. Es precisamente el aporte de la Comisión, el aporte de la Corte, el aporte de la Corte Europea de Derechos Humanos que han ido ampliando el concepto de derecho a la vida. Si usted lee incluso la resolución o la interpretación auténtica que hace el Comité de Derechos Humanos sobre Derecho a la Vida de 1990 y tanto, es sumamente restringido, al punto de que al día de hoy se está viendo cómo se hace para ampliar ese concepto de derecho a la vida. Entonces, si usted quiere regresar a 1969, perdemos muchísimo, perdemos la relación entre derecho a la vida y derecho a la salud, perdemos ese concepto que usted plantea, y honestamente no sé a dónde quiere llegar, porque si regresamos a 1969 es única y exclusivamente que el policía no me mate. No, realmente no, ese no es, y le voy a decir algo, la Corte Interamericana en esta resolución relacionada con fecundación in vitro habla y prácticamente da la última palabra precisamente en el tema de dónde empieza la vida. Entonces, aquí no queremos llegar a eso, quizá doña Montserrat quiere de alguna manera acomodar mis palabras para tratar de dejar en mal lo que nosotros estamos planteando, pero no es así. En realidad, básicamente, es que si la misma comunidad científica no se ha puesto de acuerdo dónde empieza la vida, entonces ¿por qué viene la Corte a decirnos dónde empieza la vida cuando ni la misma comunidad científica se ha puesto de acuerdo en ese tema? Entonces, yo... ¿Es esa la razón por la cual ustedes no creen en que se debe dar recursos a la Comisión Interamericana? La Corte ha sido cuestionada no solo en Costa Rica, la Corte Interamericana no ha sido cuestionada solo en Costa Rica, ha sido cuestionada en otros muchos países, y como le repito, yo sí creo,
No es mi planteamiento debilitar nada, pero también creo que entonces no debemos ser pasivos en el sentido de que entonces no cuestionemos nada, y entonces si ellos dicen necesitamos plata, entonces les damos plata y punto. No es así. Yo creo que sí debemos revisar, creo que sí deberíamos recibir un informe, los diputados deberíamos recibir un informe en el país en general de cómo es el funcionamiento, de qué tan necesarios son todos esos puestos que aparentemente se perderían por la crisis. Deberíamos revisarlo, y no quiero decir con esto que esta revisión es con el afán de cerrar nada o con el afán de decir no. ¿Por qué no? Esa revisión podría entonces generar una respuesta positiva de parte de los diputados, incluyendo este diputado. Pero lo que sí creo es que no debemos ser entes pasivos que sencillamente dicen no cuestionemos nada, es que como es la Sacrosanta Corte o como es la Comisión de Derechos Humanos, no cuestionemos nada. Estamos claros que debemos defender los derechos humanos, estamos claros que los derechos humanos son una prioridad para Costa Rica y que Costa Rica ha sido un ejemplo a nivel mundial de derechos humanos y de la defensa de los derechos humanos, pero entonces sigámoslo siendo, sin embargo no siendo pasivos en el sentido de no cuestionemos nada, aquí está, démosle. Ciertamente no es un monto mayúsculo, ciertamente es un monto en este momento de $50,000 que, como bien lo dice doña Montserrat, no va a resolver un problema como la infraestructura o el problema de las cárceles, pero sí creo que en un momento como este, donde está sobre la mesa como tema principal, por ejemplo a nivel legislativo y a nivel del mismo Poder Ejecutivo, el tema de las finanzas del Estado, entonces revisemos bien porque hay prioridades en este momento que atender. Perdón, entonces sería lo mismo con la Corte Penal Internacional. Costa Rica le da más fondos a la Corte Penal Internacional que lo que le da a la Comisión Interamericana. Bueno, entonces revisemos si de pronto no habría que hacer un cambio ahí y un traslado de recursos, porque usted bien lo dijo ahora al principio, esta Corte Penal no necesariamente genera lo mismo que generaría la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Revisemos entonces cómo estamos distribuyendo los recursos del Estado. Y CELAC, por ejemplo, y los beneficios que pueda tener o no pueda tener el país. Es que yo no estoy planteando que le quitemos a uno para darle a otro, lo que estoy planteando es que revisemos. Y si sencillamente nosotros asumimos la actitud de no revisemos nada, démosles, porque entonces la pregunta es, ¿a qué le quitaríamos o si meteríamos un poquito más a la deuda pública para darle este dinero que está pidiendo la Comisión? Todo eso hay que planteárselo y hay que revisarlo, no podemos sencillamente decir sí porque sí. Creo que debemos ser en este momento y en esta situación tan particular de la Comisión y de la Corte, debemos ser críticos y debemos revisarlo, no deberíamos decir solamente sí porque sí, hay prioridades y Costa Rica debe plantearse cuáles son las prioridades. Okay. Bueno, yo creo que el tema de derechos humanos, fortalecimiento del Estado de Derecho, fortalecimiento de democracia, es necesariamente un tema prioritario que además lo ordena casi la Constitución de Costa Rica. Yo no lo cuestiono, créame que yo no cuestiono eso, estoy en eso muy de acuerdo con doña Montserrat, pero sí creo que debemos revisar. Bueno, muchísimas gracias a la defensora de los habitantes, a Fabricio Alvarado, también diputado de Restauración Nacional. Vamos a una pausa, ya venimos con más información.